Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en temporada de libros, Ricardo Elías. Yo. Frases agudas. El yo en este caso funciona como un espejo. Lo que hago, lo que creo tiene una función, tiene un objetivo y el objetivo está fuera de mí. Yo soy el vehículo en todo caso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y te invito a la conversación que tendré con el arquitecto y autor mexicano Ricardo Elías, quien estará con nosotros para conversar sobre Yo, Frases Agudas, su libro publicado por Editorial Conexión. Yo, Frases Agudas es una colección de aforismos, máximas, frases cortas y reflexivas con las que Elías ha cerrado las columnas de opinión que durante 25 años ininterrumpidos ha publicado en el diario Mural del Grupo Reforma. Ahora, en una edición sumamente cuidada y de gran factura, Elías presenta una selección de poco más de 250 frases acompañadas de imágenes de la lente del destacado fotógrafo Cuitláhuac Correa, quien presenta una interpretación alegórica e imaginativa de cada frase, enriqueciendo el diálogo entre el pensamiento y la imagen. Yo, Frases Agudas, es el resultado del trabajo de periodismo de opinión de Elías, que a lo largo de sus columnas ha conseguido acuñar más de 400 frases. En este libro es posible encontrar frases que sensibilizan sobre el lenguaje, fomentan la opinión crítica sobre la vida cotidiana, así como otras que lindan con la filosofía sin olvidarse del humor. Ricardo Elías nació en Guadalajara en 1950. A los 15 años comenzó a trabajar en diferentes oficinas de ingenieros y arquitectos. En 1968 ingresó a la Escuela de Arquitectura. Muchos años después fundó Elías Arquitectos, una atractiva firma de arquitectura y diseño de interiores con la que inició su historia profesional, que se decantó en el desarrollo de cadenas de hoteles boutique en México. Ricardo Elías es columnista de Grupo Reforma, en donde ha publicado más de 1,400 artículos para el periódico Mural sobre temas de interés humano, social y ciudadano, que destacan por concluir con frases agudas de su autoría. Elías se mantiene como un activo promotor de arte y la arquitectura en Jalisco y en México. Ha recibido diversos reconocimientos y preseas por su trayectoria profesional, como el Premio Iberoamericano CIRI en 2011 y el 7º Premio de Arquitectura Jalisco, entre otros. Además, Ricardo Elías es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Con gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a Ricardo Elías. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Entre los muchos caminos que tenemos para iniciar la conversación alrededor de esta publicación de Yo, me gustaría hacerlo desde el origen de este proyecto. Tú, además de haber recorrido un camino sólido en el ámbito arquitectónico, en el ámbito del interiorismo, tienes ya también un camino andado en el ámbito del periodismo de opinión. Son rutas que aparentemente no se tocan, pero que están muy vinculadas. Platícanos un poco del origen de este trabajo que claramente tiene que ver con estas dos rutas personales que hacen a Ricardo Elías. Sí, claro. Bueno, como bien mencionaste, mi profesión, a lo que me dedico
como profesional es a la arquitectura. Sin embargo, desde hace 26 años ya escribo una columna de opinión en el periódico Mural, y desde hace ya más de 20 años, al final de cada uno de los artículos semanales que escribo, acuño una frase a manera de síntesis o corolario del tema que estoy tratando. Y en el transcurso del tiempo, pues tengo acuñadas una colección de más de 400 frases que las tenía guardadas, pues como todos tenemos guardados a veces notas o escritos en un archivo, en una computadora. Y un día pensé que necesitaba hacer algo con eso, no lo podía dejar ahí, a que se perdiera o que simplemente sirviera para consumo personal, y decidí hacer algo con ellas. No sabía exactamente cómo hacerlo, sabía más bien lo que no quería hacer. Lo que no quería hacer era un libro de aforismos como tantos que hay, y también por mi profesión y mi educación visual, arquitectónica, estética, quería hacer algo que fuera satisfactorio como objeto. Así que exploré varias alternativas de cómo hacer públicas estas frases. Encontré que a través de la fotografía y con ello convertido en un libro más de arte conceptual, era la forma más viable para hacer esto en un lapso de tiempo razonable y con un esfuerzo también razonable. Así que me di a la tarea de diseñar este libro, y el concepto fue el de crear unas imágenes visuales que de alguna manera ligaran o hicieran alusión a las frases, para que ya sea por la vía visual o por la vía de la lectura de textos, invitara a quien tuviera este libro a la reflexión. Es una especie de diálogo entre lo visual y lo intelectual, que es lo que ocurre con cualquier obra de arte, ¿no? En este caso, al revés de como normalmente se producen las obras artísticas, primero se hace la obra y luego se le pone el título. En este caso yo tenía el título, que son las frases, mas no tenía la obra. Así que el resultado fue un binomio de textos con imágenes, hecho en una forma, con una fotografía extraordinaria. Colaboraron conmigo en la realización fotográfica como fotógrafo Cuitlagua Correa, y como asesora en toda la parte creativa fotográfica Flora Costa, y ellos me ayudaron a hacer las tomas de las representaciones visuales que yo había creado en mi cabeza. Ese fue el proceso de haber hecho este libro. Y el título del libro, que se llama Yo, primero es porque la columna que escribo así se titula, la titulé desde hace tiempo Yo. Pero en este caso el libro, la palabra yo no se refiere a mí, no se refiere a mi persona. Si alguien lee el texto, la palabra yo, está hablando de sí mismo. El yo en este caso funciona como un espejo, digamos. De manera de que, y esa es la intención del libro, de que cada persona que lo tenga en sus manos, lea las frases o vea las imágenes, reflexione sobre sus opiniones y sus sentimientos que atrás de lo que cada frase quiere o pretende decir o invita a reflexionar. Eso llama la atención, Ricardo, porque siempre en el ámbito de la creación artística, estética, sin importar la disciplina, el yo creador se mimetiza con mayor o menor modestia, con el nombre, con la pieza misma. Tú vas de frente y en la primera cara lo pones, lo colocas. Ahora nos explicas un poco el por qué. Porque tiene que ver con un diálogo social, que es parte de lo que hace el periodismo de opinión, claro, ¿no? Orientar, pensar junto con los lectores un tema que consideras importante, no solo para ti, sino comunitariamente. Pero sí me gustaría andar un poco más en eso que tiene que ver con algo que tú también haces, que es la arquitectura. La creación y el yo, esta persona que es la que impulsa el trabajo artístico, la que lo lleva al final de un proceso e incluso le da nombre. Te entiendo
entiendo lo que dices. Lo que pasa es que en mi caso, tanto como arquitecto como en este caso como autor de este libro, no lo hago desde la perspectiva egocentrista o no lo hago de fuera hacia mí, sino como lo mismo que hago con la arquitectura, de que lo que hago, lo que creo tiene una función, tiene un objetivo y el objetivo está fuera de mí. Yo soy el vehículo en todo caso, pero no soy el fin. En este caso, el yo suena demasiado egocéntrica la palabra yo, pero por eso comencé explicando de que en este caso el yo es el que pronuncie la palabra. Sí, es la primera voz. Es la primera voz. Suena hasta como trabalenguas, de que en este caso el yo no soy yo, sino es el que lo lee. Los sueños se realizan despertando. La autocrítica más honesta es el suicidio. Asumir consecuencias es la manera responsable de equivocarse. Los mendigos son causa de mendigos. Todos los candidatos son prometedores, prometen lo que sea. Los dogmas esclavizan. Las preguntas liberan. Maldita confianza nos hace decir lo que debemos callar. No hay nada nuevo bajo el sol, solo distintas maneras de acomodar lo mismo. Yo, frases agudas. Fragmento. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el autor mexicano Ricardo Elías. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. I'm tired.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el autor mexicano Ricardo Elías. Oye, Ricardo, si unimos el periodismo de opinión, reflexionar sobre fenómenos que observas, que te tocan, y por otro lado, dedicarte a la arquitectura, que como bien lo dices, pues es una disciplina funcional, es una disciplina que cumple una función social y que nunca más que ahora que deja claro la importancia, si pensamos en el urbanismo, si pensamos en las megalópolis, en las grandes ciudades, de la arquitectura depende mucho de la calidad de convivencia, de la calidad de vida de las personas, de cómo vivimos, en qué entornos, en qué espacios, cuáles son públicos, cuáles son privados, qué es la vivienda social, qué elementos cuidar para el comportamiento social. Mucho tiene que ver con el espacio. A veces se obvia esa relación, a veces ni siquiera se considera y lo vemos en los planes de gobierno. Háblanos un poco cómo esta visión crítica per se que tienes en tu formación profesional como arquitecto aparece o impulsa también tu otra visión ciudadana respecto a fenómenos que no necesariamente tocan a la arquitectura. Es complejo lo que mencionas porque abarca muchas facetas de la vida. Yo siempre he pensado que la arquitectura es una actividad multidisciplinaria, tiene que ver con todo. Como arquitectos yo me concibo más como el crisol donde se juntan todas las variables que concurren a la creación de una obra arquitectónica, de un espacio, y que tienen que ver no solamente con la parte técnica, artística, espacial, funcional de una construcción, sino como satisfactor de los usuarios, de la vida de las personas. Yo no diseño para mí, yo diseño para quienes son los destinatarios y usuarios de las edificaciones que me toca diseñar. Y en ese sentido, mi faceta, digamos, de escritor, de columnista de opinión, curiosamente yo no escribo de arquitectura, yo escribo como ciudadano, como persona. Y como persona tenemos que ver con diferentes momentos, circunstancias de la vida en general. A veces la vida es seria y profunda y dramática y grave, y a veces es trivial, divertida, superficial, amena, y no nos tenemos que concentrar simplemente en una temática o dejar de lado las otras. Todas son igual de importantes. Una de las frases del libro precisamente que dice que la vida es solucionar problemas. La calidad de vida depende de la calidad de soluciones que le demos a los problemas. Hay personas que, en mi opinión, resuelven los problemas de una manera no satisfactoria, a veces inclusive los agravan, y otras veces las soluciones son realmente soluciones. Pero las soluciones arquitectónicas, profesionales o de la vida misma personal son buenas en la medida en que contribuyen al bienestar general del todo, y en el todo nosotros. Al leerte en estos aforismos, máximas, en estas frases que bien señalas, concluyen todo un desarrollo de tu pensamiento sobre un tema específico, aparece siempre la ética. La ética en la historia nuestra pues siempre ha estado en crisis. Sin embargo, en la actualidad sus crisis, pues a lo mejor porque estamos en este presente compartiéndolo, parecen de verdad sumamente agudas, sumamente graves. Desde cuestiones tecnológicas como la inteligencia artificial, hasta los límites a donde ha llegado la corrupción, hasta cosas de nuestra vida cotidiana. No se necesita ser un prohombre o estar atrás de un nombramiento público para vivir de lleno un asunto que toca a la corrupción o éticamente complejo. Me gustaría hablar de eso, de cómo la vida ciudadana y hoy por hoy la ética tiene que volver a la discusión pública. Tenemos que hablar más y repensar y reflexionar más sobre todas las implicaciones de ella. Claro, no es de que tiene que volver, pero nunca se debió haber ido, hay que aclarar. Yo resumiría esto en una casi filosofía de vida personal, familiar, profesional, que he practicado siempre, y creo que me siento satisfecho de haber vivido y educado a mi familia alrededor de este concepto. Y el concepto es de que no todo lo que se puede hacer
se debe hacer. Y ahí es la enorme diferencia. Cuando hablamos nada más de asuntos legales, por así decirlo, aparentemente todo lo que no está prohibido está permitido, pero la vida no es así, la ética no funciona así, y es imposible legislar el 100% de las circunstancias en las que nos vemos envueltos en la vida diaria. Por eso, para mí es más importante saber lo que hay que hacer en base al bienestar colectivo y no nada más en base a cumplimientos de normas jurídicas que a veces no son completas para la variedad de circunstancias en las que nos vemos envueltos. Hay otro elemento que está aquí en una de las frases y que también considero un hilo conductor de todas ellas, la verdad y la búsqueda. Buscar la verdad como una búsqueda, o es al revés. Cuéntanos un poco de estos dos conceptos que me parecen muy importantes en este trabajo. Esa frase tiene que ver con las certezas, con el creer que alguien ha logrado perfección en lo que hace o en lo que piensa. Y no hay nada más lejano de que creer que las cosas son como son y son inamovibles. Puedo usar como ejemplo, y eso tiene que estar ligado mucho a asuntos religiosos o de creencias. Hubo un tiempo en donde la ignorancia hacía pensar que había un dios de la lluvia. Cuando la ciencia avanzó y se supo que la lluvia se producía por ciertos fenómenos de la naturaleza, el dios de la lluvia desapareció. Creo que los humanos tendemos a llenar la ignorancia con explicaciones divinas. Y esas explicaciones divinas las damos como verdades absolutas, inamovibles, hasta que llega algo que nos dice, no era así. A eso se refiere la frase, que si cuestionamos permanentemente las cosas, nunca nos creeremos tenedores de la verdad. Por eso la frase dice, cree tener la verdad solo quien ha detenido la búsqueda. Vamos a un corte y regresamos a la charla con el autor mexicano Ricardo Elías. Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Estamos conversando con el autor Ricardo Elías. Resultar con este libro en las manos, supuso una curaduría de tu parte de decir qué frases incluir, cuál es quizá un criterio, voy a pensar, es el visual, justamente porque querías engarzarlo con este otro elemento, ¿no? Que fuera posible o que maridara con una imagen, por abstracta que ésta sea. Me gustaría que nos hablaras de cuáles son estos filtros desde los cuales ves el mundo, porque estas frases son resultado de tu construcción sobre el mundo, pero también de aquello que consideras no solo para ti relevante, sino la propia lectura que el mundo construye para ti. ¿Qué filtros, cómo describirías ese mirador desde el que Ricardo Elías ve y convive con la realidad actual? Es que depende, utilizando esa analogía de ese mirador en donde, como vemos la vida, depende en qué balcón estés asomándote, ¿no? O hacia dónde enfoques la mirada. El libro tiene frases de diferentes géneros, por así decirlo. Hay frases que tienen más que ver con asuntos de políticas, de conductas sociales, otros que tienen que ver con, como bien mencionabas, con asuntos de conductas éticas o morales, y otros con
modos de pensar que retan los convencionalismos o las tradiciones o cuestionan lo que la sociedad en general da por sentado. Y en el libro quisimos hacer una selección de diferentes tipos de frases para no convertir el libro nada más en un libro de temas políticos o morales. Entonces elegimos simplemente por razones de que pudiera ser atractivo a un grupo más abierto, más plural de lectores, el elegir frases de diferentes géneros y que hablen a diferentes momentos o a diferentes tipos de modos de pensar, ¿no? Una cosa importante, este libro no es para que el que lo lea esté de acuerdo conmigo, al contrario, precisamente la palabra yo es para que cada quien, a partir de lo que lea, cuestione, critique y asuma una posición personal frente al tema que se sugiere atrás de una frase. No todo el mundo está de acuerdo. Hay frases que amigos míos o conocidos míos me han criticado. ¿Por qué? Porque piensan distinto a ello. Qué bueno, de eso se trata. La pregunta no es si piensas distinto o no. La pregunta es qué opinión tienes tú respecto de ese tema. Porque una de las cosas que me enseñó y valoro de haber escrito artículos de opinión durante más de 25 años, 26 años ya, es de que escribir obliga a pensar, obliga a asumir una posición frente a los asuntos más controvertidos de la vida. Es muy fácil navegar en la ambigüedad y no comprometerse. Pero escribir, y sobre todo escribir, no para los amigos, escribir para un público desconocido implica compromiso, implica riesgos, es una especie de desnudamiento intelectual y que me obliga a pensar y a defender o a sustentar mis opiniones, ya sea en lo que creo, en lo que conozco, en lo que he leído, y a asumir una posición frente a eso. No todo el mundo tiene posiciones claras frente a temas controvertidos. Por eso hay mucha gente que prefiere utilizar esa frase cómoda, evasiva, que dice de política y de religión y de fútbol hay que hablar. Pero no. Exacto. Hay que hablar de esas cosas. Algún día va a tocarnos alguno de esos temas a la vida personal, y el que criticaba o atacaba alguna de esas cosas, hasta que le tocan en su vida personal, va a saber lo que realmente piensa al respecto. Y de eso se trata, y para eso es este programa. Finalmente, los libros son, y esperamos que lo sean, siempre pues provocaciones a la reflexión, al pensamiento, y qué mejor que hacerlo en grupo y de manera abierta, colectiva. La mejor decisión es la que perjudica a menos. La adulación es el disfraz de los enemigos. El abuso de la ignorancia ajena debe ser un delito. Ver una injusticia genera la obligación moral de impedirla. La confianza es un paréntesis a la incertidumbre. Cuando la retórica se une a la ignorancia, nace una creencia. Yo, frases agudas, fragmento. Otro elemento, hablando de esta diversidad de temas, de esta diversidad de ángulos, es el humor, Ricardo. De pronto, si pensamos, bueno, pues filosofía, política, ¿no? Aquí también hay humor. Aquí también hay eso que también nos pasa a todos, aún en las circunstancias pues más penosas, hay espacio para eso. Y me gustaría que nos hablaras de la importancia de incluir esas dosis de un pensamiento, pues no más ligero, porque el humor no siempre es así, sino puede ser incluso agudo. Háblanos del humor. Una manera de abordar las cosas es a través de la ironía, de la burla de uno mismo, o del juego de palabras o de dobles sentidos, que a veces son más incisivos y más mordaces que utilizar lenguajes adecuados o políticamente correctos, ¿no? A mí ese tipo de lenguaje formal
permanente, no sé, me diría que me aburre. Yo creo que la vida puede ser más amena y los temas graves pueden abordarse con respeto, de una manera con más humor, como bien dices. Reírse hace pensar. La mayoría de los grandes humoristas del mundo son personas que en lo que dicen, si bien causan risa por la forma, como se dice, el planteamiento es muy profundo. Y hay ejemplos de humoristas mordaces o inclusive de políticos con humor, que su reputación es de inteligencia, no de banalidad, que hacen pensar al mundo. Simplemente me vienen a la cabeza dos nombres, Winston Churchill o Groucho Marx. Que siguen siendo vigentes, cuyo humor sigue vigente. Oye, los libros suelen ser trabajos en solitario. Cuando hablamos de literatura, pues pensamos a la escritora, al autor, ¿no? El que se encierra meses en su soledad del estudio escribiendo, que eventualmente tendrá lectores que retroalimenten ese proceso. Este es un trabajo que tiene otro proceso, porque tú estuviste en diálogo con Cuitláhuac Correa para las imágenes. Es un trabajo que necesariamente te llevó a dialogar e incluso a posar, ¿no? Muchas de las fotografías eres tú quien modela, quien participa de esto. Cuando aparece una figura humana en la representación visual de la frase, decidí que fuera yo mismo, pero no como mi cara. Mi cara no aparece como tal. Simplemente es una figura humana que yo sé que soy yo, pero quien lo vea es una figura, puede ser cualquier persona, porque el objetivo no era la expresión, no era un retrato, era una postura, una parafernalia que acompaña a un ser humano para poder expresar visualmente o ahondar aún más en el concepto o en lo incisivo, en lo mordaz y en lo hasta cómico del tema que la frase plantea.
Do I watch out, watch out? Do do I? Girls, you know you better just watch out. Some girls, they're only about that thing I said. Guys, you know that you better just watch out. Some girls, some guys, they're all about that thing. But baby, I would rather go blind, child, than to see you walk away from me. Do I? Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. El asfalto prosigue un camino de tierra. Encina y pino seco, nidos de aves y abejas. En lo alto del valle viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando, andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida: voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que haya que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me ha cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Y alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez.
zorros y abejas en lo alto del valle. Viven zorros, viven bestias, pero aquel cervatillo andaba buscando y andaba perdido. ¿Qué será de su suerte? ¿Qué será de la mía? Él me dijo gritando en plena despedida: voy camino al camino, no hay parada, no hay destino. Siempre que haya que comer, se harán caminos al recorrer. Y ese cervatillo que me ha cruzado por la carretera, con su morro fino y cuerpo ágil hacia el mar brincando va. ¿Qué es lo que cabe pensar? Que alma que va a ningún lugar. Querer crecer y vagar como alma libre alguna vez. De camino al camino, no hay parada, no hay destino. Estamos conversando con el autor Ricardo Elías. ¿Cómo fue el trabajo con Cuitláhuac? ¿Se sentaron previamente? ¿No? Una vez que tenía la selección de frases que íbamos a meter en este libro, debo de mencionar a Nelly Rosales, directora de Editorial Conexión, quien me ayudó a la edición, producción de este libro. Ella está a cargo de toda la edición de esto. Una vez que estaba esta lista de frases, me di yo en lo personal a la tarea de buscar cómo quería representar visualmente la frase. Y generé un par de conceptos o de ideas alrededor de cada una de las frases. Son en el libro, en este caso, 117 frases, y cada una de las ideas de imágenes conceptuales que quería, en conjunto con Cuitláhuac, conseguimos los artículos, los props, como les llaman en el argot de cine o de fotografía, que mejor se acomodaban para las tomas, e hicimos una serie de tomas con diferentes objetos. En unos casos nos satisfacía el resultado más pronto, y en otros hubo cambios, inclusive modificaciones, porque el resultado no cumplía, ya sea con la parte estética que queríamos lograr de la fotografía misma, o con un objetivo que desde el principio yo tracé en el diseño conceptual de imágenes: evitar la literalidad de la imagen. Para la literalidad ya está la frase. Claro. Entonces la imagen no podía ser literal, tenía que ser conceptual, que invitara a la reflexión y que inclusive ampliara los conceptos literales que estaban en el texto de la frase. Y por eso el resultado pues es un libro que trasciende, digamos, para quienes disfrutamos del libro como objeto también. De verdad que es un libro muy, muy bien hecho, un libro que tiene mucho más atractivo que la palabra, que ya en sí misma es poderosa, y se van a encontrar con imágenes de Cuitláhuac Correa, una pasta textil que también merece muchísimo la pena tener, tocar, disfrutar, y sabemos que hay más de este trabajo. Es una primera parte, cuéntanos qué viene. Pues hasta ahorita aquí vamos, ¿no? Obviamente hay más frases que pudieran hacerse un segundo tomo o tercer tomo de esto, pero ahorita estamos concentrados en la difusión o promoción de esto que ya se hizo, y esperemos que logre el apetito de lectores y de consumidores de arte para que nos motivemos y nos emocionemos para hacer un segundo tomo. Esperemos que así sea. Te agradecemos mucho esta conversación, Ricardo Elías, y mucho éxito con tu trabajo en el periodismo y, por supuesto, en el ámbito de la arquitectura. Gracias. Muchas gracias. Si las palabras propician fe, los hechos, confianza. La estupidez es contagiosa. Transformando al individuo, se transforma al mundo. ¿Al revés? No. La fidelidad
en el matrimonio es un celibato parcial autoimpuesto. Prefiero que me odien por exitoso a que me compadezcan por fracasado. El riesgo de una decepción es proporcional al tamaño de la promesa. Los hijos deben ser ediciones corregidas y aumentadas de uno mismo, nuestra fe de erratas. Callar atropellos envalentona abusadores. Impunidad selectiva es crimen organizado. Más vale soledad elegida que compañía obligada. La crítica es una ayuda, no un obstáculo. No todo lo opaco es fierro. No es lo mismo el que la hace, la paga, que el que paga, la hace. Los políticos defienden la libertad de expresión hasta que alguien dice lo que no quieren oír. Yo, frases agudas. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el autor mexicano Ricardo Elías, con quien charlamos sobre su libro Yo, frases agudas. Te invito a que cada viernes, en punto de las 12 del día, nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.pres con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.